Sí, no te... al aire. No lo voy a leer. Buenas noches, bienvenidos a otro programa de La Puerta Abierta. Mi nombre es Marilina Bongarrá, soy la hija del pastor Juan Pablo, entre otras cosas. Y hoy tengo el privilegio de compartir este ratito con ustedes y uno de los temas que más me gusta, que es la Biblia y la traducción de la Biblia. Y tengo para hablar de este tema, de las traducciones de la Biblia al español vamos a hablar hoy. Y bueno, estuve pensando a quién podemos invitar. Y por unanimidad, todas las personas que pedí auxilio me dijeron, invita por favor a Pablo Bernola. Así que, bienvenido Pablo a La Puerta Abierta. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias. Bueno, en serio, no nos conocíamos, bueno, por ahí alguna vez nos habríamos cruzado, pero nos conocimos hoy y mucha gente me dijeron, acá el que sabe de Biblia, de traducciones... Me está metiendo mucha presión. Mucha presión. Mucha presión. Bueno, sos vos, pero bueno, ¿sabés por qué? Porque sos profesor de teología, ¿verdad? Sí. En el Seminario Bautista de Floresta, del área del Nuevo Testamento. Área Nuevo. Nuevo Testamento, Muy sí. bien. Entonces, del Antiguo no te pregunto nada. Un poquito. Menos. Buenísimo. Y estás también terminando tu doctorado. Terminando, sí. En marcha, en algún momento. En fe digo que sí, pero sí, ahí vamos con el doctorado. Sí, Muy bien. sí. ¿De qué es tu doctorado? Es en teología bíblica. En el área del Nuevo Testamento estoy trabajando unos textos del Evangelio de Marcos. Buenísimo. Bueno, Sí. muy bien. Bueno, y tenemos una pregunta, mucha gente tiene esta pregunta, que es a la hora de elegir, voy a leer la Biblia, que ya es un montón, y a la hora de elegir una traducción, veo que prendo el celu, o voy a la librería a comprarme una, pero más que nada prendo el celu y veo que hay un montón de traducciones en español, y yo conozco 2 o 3. Por ahí la persona dice, bueno, ¿cuál leo? ¿Alguna está mejor, alguna es peor? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, ¿te parece? Perfecto. Buenísimo. Bueno, y les voy a pasar el teléfono, si me lo ponen ahí porque no me lo sé de memoria, porque este es un tema bastante... creo que son preguntas que un montón de gente a mí me hace o nos hacemos todos los que leemos la Biblia. ¿Cuál es la mejor traducción? ¿De qué? Porque uno quiere leer la posta, ¿no? No quiere leer algo que esté medio mal, que por ahí está mal traducido, vaya a saber. Entonces, ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia al español? Y seguramente nuestra audiencia también tiene preguntas sobre por qué esta traducción sí, por qué esta es diferente, por qué dicen 2 cosas, por qué acá falta algo. Bueno, esas preguntas las vamos a contestar, las va a contestar Pablo. Yo también me presento también, que yo también trabajo en el área de la traducción bíblica, así que bueno, entre los dos hacemos. El teléfono es +54 911 2777 0000. Lo anota ahí, lo agenda en su WhatsApp y nos manda mensajes que me van a llegar a mí. Así que bueno, vamos a empezar a hablar de esto porque a ver si nos alcanza la hora. ¿Qué Dale, decís? perfecto. Tenemos una Biblia en español, pero la Biblia creo que todos sabemos que no fue escrita en español. Contanos un poquito cómo fue el proceso desde que alguien escribió la Biblia o los libros de la Biblia hasta que nos llega acá en español, rapidito porque podríamos estar... Sí, así como muy breve y lo más completo que puedo. Para mí lo más importante es saber que la Biblia, nosotros por supuesto que la leemos en español, que es nuestro idioma, pero que no fue escrita en español, que es una traducción, y que los idiomas originales en los que se escribió la Biblia, el Antiguo Testamento prácticamente completo en hebreo, algunos fragmentos en arameo, y el Nuevo Testamento en su totalidad en griego. No tenemos los escritos originales de los libros de la Biblia,
lo que tenemos son copias manuscritas de esos libros. A partir de esas copias manuscritas se puede reconstruir con un alto grado de probabilidad el texto original hebreo del Antiguo Testamento y el texto griego del Nuevo Testamento. O sea, no hay dice, este es el original y de acá todos traducimos del Antiguo Testamento o del Nuevo o de las dos cosas juntas. Bueno, son dos procesos distintos. En realidad en el Antiguo Testamento las traducciones modernas se basan en textos, lo que se llaman textos críticos. Sin ponerme demasiado técnico, las sociedades bíblicas, la Sociedad Bíblica Unida, especialmente la Sociedad Bíblica de Alemania, es la que edita los textos, lo que se llaman textos críticos, que es la base de la traducción para el Antiguo o para el Nuevo Testamento. Ahí trajimos unas imágenes por ejemplo, de la Biblia hebraica. La Biblia hebraica también se llama Biblia Stuttgartensia, como ahí recién estaba mostrando, esta que tengo aquí en la mano. Esto es una edición crítica del texto hebreo del Antiguo Testamento. Crítica, ¿en qué sentido? Científica. No, a veces tenemos un poquito de miedo a la palabra crítica, crítica, ¿no? Parece como que le está... ¿Cómo vas a criticar la Biblia? Exactamente, no criticona, digamos, sino que es el texto crítico, porque tiene notas al pie en donde los estudiosos marcan ahí si puede haber alguna diferencia entre manuscritos. A eso se llama texto crítico. Entonces tenemos manuscritos que son copias que alguien escribió a mano, por eso manuscritos. No tenemos la primera, la que escribió Mateo, digamos. Tenemos copias de varios siglos después, ¿verdad? Así es. Y entonces, dependiendo del Antiguo o del Nuevo, cambia mucho. Claro, obviamente. Pero en el caso del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, lo que se imprime es un manuscrito completo del Antiguo Testamento, que es el códice, que se llama Códice de Leningrado. La Biblia hebraica es la réplica impresa de ese códice, y si hay manuscritos que tienen otras variantes, bueno, aparecen en las notas al pie. Entonces, las versiones en español que nosotros tenemos del Antiguo Testamento es la traducción de esta Biblia hebraica, el Antiguo Testamento hebreo. Que es como una compilación de los manuscritos más antiguos que han sido comparados, estudiados y, digamos, es algo que podemos confiar, digamos, es lo mejor que tenemos. Absolutamente, desde el punto de vista científico está muy bien, son textos que están muy trabajados durante siglos y muy confiables en cuanto a la recuperación del texto. Ahora, si alguien encuentra una vasija con un manuscrito nuevo, ¿qué pasa? Se incorporaría perfectamente a lo que sería el aparato crítico, pero la verdad es que hoy es muy difícil que algo así cambie el texto. Esto ya no... Sí, ese fenómeno tal vez ocurrió hace, no sé, en el siglo XIX, principio del siglo XX, cuando fue la gran explosión de lo que fue la arqueología y el descubrimiento enorme de manuscritos bíblicos. Pero hoy el texto es un texto muy seguro y muy fijo. ¿Y el Nuevo Testamento? Más o menos el mismo proceso. El Nuevo Testamento sí, es un proceso similar. El Nuevo Testamento, que es la otra imagen que teníamos, esta es uno de las ediciones críticas del Nuevo Testamento, el Novum Testamentum Graece de Nestle Aland, que son los dos editores. Es el texto griego original reconstruido a partir de los casi 6.000, ahora ya no tengo el número exacto, pero casi 6.000 manuscritos que hay del Nuevo Testamento, en algunos casos de fragmentos, en algunos casos el Nuevo Testamento completo. Así que esas son las dos bases de traducción, tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Bueno. Y ahí, eso fue lo que agarró, por ejemplo, los que tradujeron la Reina Valera. Ahora vamos a hablar un poquito de Reina Valera, que era una reina, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? ¿Ellos usaron estas Biblias que vos estás mostrando? No, porque todavía en esa época no se había desarrollado esta cuestión de esta ciencia crítica de la comparación de manuscritos. De todas formas, tal vez lo que tenemos que tener en cuenta es que el proceso de traducción de la Biblia empezó mucho antes que en el siglo XVI, la Reforma y Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, que son los dos que le dan nombre a Reina Valera. Pero para mí que siempre es importante remarcar que siempre la traducción de la Biblia estuvo vinculada a la misión. Por ejemplo, cuando el Antiguo Testamento, la primera vez que se traduce el Antiguo Testamento,
se traduce al idioma que era más conocido en la época, ya estamos hablando del siglo III, siglo II antes de Cristo, que era el griego. Había muchísimas comunidades judías fuera de Palestina, de la tierra de Israel, que ya no sabían leer, y no comprendían el texto hebreo y necesitaban leer la Biblia, el Antiguo Testamento, en su idioma. Así surge lo que se conoce como la Septuaginta, que es también otra de las imágenes que están ahí, que también hoy es una edición crítica, pero esta es la primera vez que se tradujo, en este caso, el Antiguo Testamento, del hebreo al griego. Nunca, sí, obviamente escuché hablar de la Septuaginta, pero nunca tuve una en mi mano. Y esta es toda en griego, es todo en griego. Antiguo Testamento. Exactamente. Ojalá pudieran ver el griego, pero bueno. Es un proceso que comienza por el siglo III antes de Cristo, y comienza en esa época, no se sabe cuándo fue completa la traducción, pero es importante comprender que siempre la traducción bíblica estuvo vinculada a la misión. En ese caso era Israel queriendo que su pueblo pudiera comprender la Biblia en su idioma. Algo parecido va a pasar, por ejemplo, en el siglo II después de Cristo, siglo II, siglo III, cuando en el Imperio Romano el idioma más popular era el latín. Entonces empiezan a aparecer las primeras traducciones al latín. Y eso dio origen, siglos después, a partir del trabajo de San Jerónimo, lo que dio origen a la Vulgata. La Vulgata, que es la otra que traje. Esto es genial. la otra edición, y ahí van a tener también la imagen para proyectar. La Biblia Vulgata, estas son las ediciones críticas, críticas en esto de que tienen aparatos críticos con las cuestiones de las variantes. Muchas notas al pie. Exactamente. Son traducciones a idiomas para poder alcanzar a la mayor cantidad de gente. Que hubiera más personas que tal vez no leían griego, pero que era necesario que pudieran comprender y leer el Nuevo Testamento o escuchar el Nuevo Testamento en su idioma. Ya en el siglo II, siglo III empiezan a haber traducciones del griego, del Nuevo Testamento griego, del griego, bien digo, al latín. Y después en el siglo IV, V, que comienza la traducción a la Vulgata, el nombre justamente tenía que ver con lo popular. Para no que vulgar. Exactamente, no vulgar en el sentido peyorativo del término, sino de divulgar, de que sean más personas las que puedan tener acceso al texto. Claro. Y bueno, y después empiezan las traducciones en español. Y después al español, bueno, hay todo que a veces cuando estudiamos historia sabemos que quizás por bastante tiempo quedó ahí la Vulgata, ¿no? Y bueno, y después, ¿cómo llegamos a nuestra primera versión en español? Está muy bueno esto siempre, entonces recordar que ya desde el vamos se empieza a hacer traducción bíblica y estas, incluso, a ver si es correcto lo que digo, que a veces cuando el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, está citando de una traducción, ¿verdad? Exactamente. No del original. La mayoría de las veces que en el Nuevo Testamento se cita el Antiguo Testamento, se cita la versión del Septuaginta, la versión griega. Claro. La mayoría de las veces. Por eso muchas veces cuando leemos alguna cita del Antiguo Testamento en el Nuevo y buscamos ese pasaje en el Antiguo, y ahí te agarra como un exactamente, ataque. Ahí puede haber alguna diferencia, sí. Y es diferencias de traducción. Entonces la diferencia de traducción no es algo a lo que le tenemos que temer necesariamente. No, ni necesariamente. O sea, no hay que temerle a las diferencias de traducción porque justamente la traducción es esta cuestión es un proceso de pasar de un idioma a otro un texto que tiene su dificultad. Incluso, a ver si coincidís, pero no se sabe bien en qué idioma hablaba Jesús, en qué idioma hablaba con los discípulos. Puede ser que ellos estuvieran hablando en qué. Es muy posible que Jesús hablase en arameo, con lo cual, si cuando Jesús les enseñaba a los discípulos, enseñaba en arameo, y nosotros tenemos el Nuevo Testamento escrito en griego, partimos de la base de que ya tenemos una traducción de las palabras de Jesús. Exacto. Tal vez el evangelista Marcos, por ejemplo, intentando recuperar algo de esas palabras, es quien más cita palabras arameas de Jesús. Okay. Abba, Talita Kumi, para tratar de recuperar esas palabras, pero los evangelios no fueron escritos en arameo, que posiblemente era el idioma original en el cual Jesús hablaba a las personas sencillas de Galilea. Eso
Me encanta por varias razones, pero porque a veces, ay, qué lástima que no podemos verla, no sé, leer la versión original. Bueno, nadie leía la versión, salvo los que estuvieron ahí. Todos los demás han pasado por algún proceso de traducción y eso Dios usa y ha usado a través de los siglos y en muchos idiomas, ¿no? Y que igual podamos acceder a la palabra revelada de Dios. Y eso es importante, me parece, tener en cuenta, porque cuando hablamos de la traducción de la Biblia y decimos que es literal, en realidad está siendo literal, pero no está siendo literal. Hablemos un poquito de ese concepto de esta Biblia es más literal que aquella. Cuando todo depende de quién. Sí, es muy buena, por eso me tomo unos segundos para responder. Cuando las personas, depende quién use la palabra literal, ¿no? Pero si lo que se quiere decir con literal es una traducción palabra por palabra, bueno, esa es una manera de traducir, pero desde las ciencias de la traducción no siempre es necesariamente la mejor manera de traducir. De hecho, diría que no. Pero son necesarias traducciones que estén lo más cercanas posibles a la gramática de los idiomas originales. Bueno. Y otra palabra, perdón, pero otra palabra que tal vez me parece un poquitito engañosa en el mundo de las traducciones de la Biblia es la palabra fiel, ¿no? Muchas fiel veces surge original. Exactamente. A mí me gusta esta versión porque es más fiel. ¿Qué significa fidelidad en ese sentido? Porque es más literal. Bueno, entonces ahí me parece que se usan como sinónimos términos que no necesariamente lo son. Lo son. Puede haber una traducción que no sea literal, pero sea perfectamente fiel al mensaje en los idiomas originales. Bueno, buenísimo. Espero que usted ya esté pensando y tenga preguntas. Yo tengo algunas preguntas y algunos saludos al profesor Pablo Bernola, un gran formador y excelente persona, no lo dudamos. Tiene 2 libros publicados que son extraordinarios, dicen Norma y Walter de Lanús. Claro, amigos. Amigos. Bendiciones, Canaluz, saludos al profesor Pablo Bernola, siempre una bendición escucharlo. Percy Calixto. Grande Percy. Acá hay una pregunta. Quisiera saber, dice Juan, si Reina Valera fueron personas de religión católica. Bien, bueno, a ver, tenemos que ubicarnos siglo XVI. Eran todos católicos. Claro, es la época en donde comienza el proceso de la Reforma Protestante. Casiodoro de Reina, por supuesto, que era un sacerdote católico que es parte de este movimiento de Reforma Protestante que se empieza a dar también en España. Un proceso que había comenzado en Alemania, como bien sabemos, con Lutero, pero que también se empezó a dar en otros países de Europa, por supuesto que también llega a España, y Casiodoro de Reina es parte de ese proceso. Y él fue quien tradujo desde el hebreo, realmente una obra titánica, si la pensamos, bueno, en esa época lo era y aún hoy lo es, alguien especializado tanto en hebreo como en griego que pudiera hacer una traducción de la Biblia completa al español del siglo XVI, al español de su época, una tarea enorme. A esa gran traducción que hace Casiodoro de Reina es lo que conocemos o se conoce popularmente como la Biblia del Oso. Esa Biblia del Oso, el nombre no es simplemente porque el sello de la editorial era un oso y ahí aparece en la tapa. Pero ese es el trabajo que hizo Casiodoro de Reina, que sí, claro, es necesario ubicarse cronológicamente para comprenderlo, no entenderlo desde el siglo XXI, sino desde el siglo XVI. Y que cuando uno dice que era católico, no estamos hablando del catolicismo de hoy quizás, o de los últimos siglos, sino de la iglesia que había en ese momento, cuando iniciaba recién el proceso de la Reforma, y por eso nosotros leemos, los católicos también pueden leer la traducción de Reina Valera, o ellos tienen otra. Mira, me ha tocado trabajar muchas veces con gente católica y enseñar la Biblia en contextos católicos, y conocen la versión Reina Valera y también tienen traducciones hechas por especialistas católicos o comités de traducción, en donde también han trabajado en algunos casos biblistas protestantes y tienen traducciones de la Biblia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento muy buenas también. Muy bien, entonces Casiodoro de Reina. Sí.
traduce la Biblia, la conocemos del Oso. Yo crecí en mi casa, había arriba de la mesa del living una edición facsimilar de la Biblia del Oso y me encantaba porque yo la chusmeaba, no se entiende nada porque el español del siglo XVI, pero... Exactamente. A ver si lo encuentro. Una cosa que yo leí una vez, como en el prólogo, y me lo copié para leértelo, voy a ver si alguna vez lo habías leído. El prólogo de Casidoro de Reina, cuando, digamos, publica la Biblia del Oso y dice... Primeramente, en que habiendo hecho con toda fidelidad todo lo que hemos podido, ningún sano juicio nos reñirá por lo que nuestras fuerzas no alcanzaron. Quien lo pudiera y quisiera hacer mejor, nuestro presente trabajo no le estorbará, sino que le ayudará aún con las mismas faltas y errores que tuviere. Un genio. Fenómeno. Un genio, un genio. En segundo lugar, en que tampoco pretendemos poner regla a la Iglesia, la cual necesariamente tenga que graduar y canonizar por infalible. Digo cuanto es de nuestra versión. Solamente pretendemos ayudar con lo que podemos, corto o largo, hasta que Dios dé más abundante provisión a su Iglesia. Maravilloso. Eso. Es decir, ya el mismo traductor digamos, pone en posibilidad de evaluación el trabajo que él hace. Es decir, él mismo está diciendo que su traducción es perfectamente corregible. Exacto. Y temporal hasta exactamente. Y a veces, yo cuando lo leí estoy porque, a ver, mucha gente, y quizás algunos de nuestra audiencia dicen, no, solo se puede leer la Reina Valera. Algunos dicen solo la del 5, como que es la única versión. Y a mí me encanta leer que ya desde el vamos él decía, esto es lo mejor que pude hacer con lo que tengo y Dios quiera que otros vengan después de mí y sigan, ¿no? este trabajo. Y eso fue el caso de lo que hace Cipriano de Valera, exactamente. 1602, Cipriano de Valera lo que hace es revisar el trabajo que hizo Reina en 1569 y se publica con el nombre de la Biblia del Cántaro. Esa es la que podríamos decir es la primera Reina Valera. La primera revisión que se hace de la traducción de Reina a comienzos del siglo XVII, que después va a tener otras revisiones, ¿no? Va a haber una a mediados del siglo XIX. Y ya después, si algunos están mirando y son de familia protestante, evangélica, ya algunos conocen la revisión de 1909, o bueno, la 60, que es casi una marca registrada. Claro. Reina Valera 1960, y después otras revisiones más actuales que hizo la Sociedad Bíblica Unida, las Sociedades Bíblicas Unidas, la del 95, y la última que es la Reina Valera contemporánea. Contemporánea. Vamos a leer algunos mensajes más. Qué bendición verlo a través de Canal Luz. Juancito desde Aluminé, provincia de Neuquén. Nos veo siempre. ¿Cuál es el manuscrito original que se conoce? Bueno, un poquito ya lo charlamos, dice Juan de Capital. Acá tenemos una pregunta un poco más específica sobre un versículo. La vamos a dejar para cuando estemos, si llegamos a alguna cosa, algún ejemplo un poco más específico de las diferentes traducciones, que es a donde queremos llegar, porque queremos contestar esta pregunta. Sí, señor. ¿Cuál es mejor? No, mentira. ¿Cuál tenemos que, bueno, cuáles son las diferencias y qué nos guía cuando vamos a decidir en dónde apretar para leer la versión? Cuando se traduce al español, ¿se pierde algo de contenido? Ya que hay palabras que no se traducen al español. Pregunta Rubén de La Pampa. ¿Fue exactamente escrita para todos? Bueno, vamos a contestarle la primera pregunta. ¿Se pierde algo de contenido cuando traducimos del griego, del hebreo al español? Se intenta que no. Y justamente creo que para lograrlo es que se hacen necesarias lo que se llaman las traducciones, versiones dinámicas. Esto es las no necesariamente literales. Tal vez me estoy salteando una cuestión un poco más de marco teórico para darle, pero para que no se pierda esa posibilidad de que se pierda algo, es que es necesario una traducción o algunas traducciones más dinámicas. Muy bien. Yo voy a hacer una confesión acá en cámara. Confiese. Yo la Reina Valera 60 no la entiendo.
y no la leo. Hace muchos años que no leo porque, bueno, viví mucho tiempo afuera también y leía, yo mi Biblia Dios habla hoy, la llevé y la leía. En esa época cuando yo me fui tampoco había tantas Biblias digitales. Creo que me llevé también la Reina Valera, pero tengo una toda marcada, pero me pasó que cada vez, al no leerla, cada vez la entiendo menos. Y lo digo con... soy una persona culta, educada, todo, pero no, muchas veces no la entiendo y me gusta leer otras versiones. Porque gracias a Dios, y esto es algo que es un gran privilegio que a veces no recordamos, y yo que trabajo en la traducción de la Biblia, pueblos minoritarios que no tienen ningún versículo, y nosotros no solo tenemos todos los versículos, sino que lo tenemos en una multitud de versiones, y eso es algo buenísimo, para mí fantástico. Cuando más versiones, mejor. Totalmente. ¿O no? ¿Coincidís con eso? Sí, totalmente. Totalmente. La mayor cantidad te permite comparar más y comprender mejor. Está bien eso de comparar, porque algunos dicen, no, ¿cómo voy a comparar? Y sí, ¿qué pasa si encuentro una diferencia? Una de las dos es la correcta, una de las dos es más inspirada que otra. Para mí, no solamente no está mal, sino que es necesario comparar. Para poder comprender un texto traducido de idiomas antiguos y querer comprenderlo bien, el mejor ejercicio que uno puede hacer es comparar versiones. Lo mejor sería aprender griego. Bueno, pero no todo el mundo puede. Exacto, entonces claro. Tenemos que aprovechar esa bendición, como vos decías, enorme que tenemos en español, de la cantidad de versiones muy buenas que hay en nuestra lengua, y compararlas. Y pueden surgir esto que vos decías, ¿no? Una versión dice una cosa, otra versión dice otra. Bueno, comparo con una tercera, con una cuarta, con una quinta. ¿Y cómo sé qué es lo que dice la Biblia original? Bueno, en esa comparación yo puedo ir tomando nota. A veces se puede hacer el ejercicio de poder comparar en columnas. Yo acá traje algunos ejemplos también para mostrar de Biblias en español que incorporan distintas versiones. Por ejemplo, hay una que también está ahí en una de las imágenes, que es esta que se llama Biblia Paralela. El nombre es medio extraño, Biblia Paralela, suena como... La Biblia Paralela en realidad es un trabajo que hizo la editorial Vida hace unos años, que fue poner en doble columna el texto del Antiguo y del Nuevo Testamento en la Reina Valera 60 y a la derecha la Nueva Versión Internacional. Y entonces que una persona en una simple comparación, una misma mirada en una página, puede comparar las dos versiones sin problema. Después se hizo con el Nuevo Testamento, ese no lo traje, pero está en una de las imágenes también, un Nuevo Testamento que se llama Nuevo Testamento en 4 versiones, después salió otro que se llama Multiversiones, que está el texto en 4 columnas, de 4 traducciones distintas. Esa es una herramienta bárbara, y esta es otra, la Biblia completa, que es la Biblia que se llama Multiversiones, que salió hace un par de años, salió en pandemias, la publicó Sociedad Bíblica Unida, que es esta que está acá, no es para llevarla en el bolsillo, digamos, porque pesa 1 tonelada, pero en donde está el texto de Reina Valera 60, Reina Valera Contemporánea, Dios habla hoy, y la traducción en lenguaje actual. Y en una misma mirada, uno puede tener la Biblia abierta y comparar las 4 versiones, y enriquece mucho a la comprensión, y es una herramienta que te permite llegar lo más cercano posible al mensaje del original, a partir de ese ejercicio de comparar, al cual no hay que tenerle miedo. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay una diferencia, esa diferencia no es aleatoria porque al que estaba traduciendo justo quería... Es decir, hablemos un poco de eso, porque hay como un mito. Yo, en preparación para este programa, googleé, fui a YouTube y puse ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia en español? Y empezaron a salir un montón de videos. No lo haga, vea este programa que les decimos. Que va a estar en YouTube también. Que también va a estar en YouTube, ojalá que sirva para eso. Pero mucha gente como que las traducciones más dinámicas, ¿no? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de dinámica? Hay unas que son siguen más el orden de palabras, palabra por palabra, y otras que son más dinámicas en que traducen la idea. Por ejemplo, la Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente, y algunas que cuando ya se van un poco más, se habla de paráfrasis, ¿no? Cuando agregan, como que van explicando. Pero las traducciones dinámicas, hasta digamos la Nueva Traducción Viviente, la traducción en lenguaje actual, que
amo por varios motivos. Pero como que parece como que esas no dicen todo o no sé. Hay como alguna gente como que les tiene cosita, como que no son fieles, de vuelta, fieles y literales. Para mí esa es una palabra que cuando surgen las preguntas es como una palabra un poquito tramposa, porque, como decíamos antes, fiel a veces se entiende como sinónimo de literal y no es necesariamente así. Una traducción literal que sería, que traduce palabra por palabra del hebreo al español o del griego al español, no necesariamente está traduciendo el sentido de esa frase, lo que quería decir esa frase en hebreo en español. Entonces, a veces para poder traducir el sentido que entendían esos lectores que comprendían hebreo, se hace necesario una traducción dinámica para que el lector contemporáneo en español entienda lo mismo que entendía ese judío que leía el texto o que escuchaba el texto hebreo. Y creo, como decíamos antes, la cantidad de versiones que hoy tenemos también es una bendición porque llegan a distintos públicos. Yo me sumo a lo que vos decías. A mí, cuando surgió la traducción en lenguaje actual, yo creo que el Nuevo Testamento lo tuve en el 2003. En el ambiente más académico, algunos la defenestraron, la traducción en lenguaje actual. Pero la verdad es que en español era la primera vez que había una traducción que podía comprender. Primero, una persona que tenía lo básico de lectoescritura y podía comprender el texto. A una persona que tal vez sabía simplemente leer y escribir, le dabas una traducción literal y nunca la iba a entender. Que la leas una cosa, que la entiendas otra. Exacto. La puede leer entera, puedes leer los 66 libros perfectamente. Hay que ver después cuánto entendió. Y esa Biblia hizo accesible el texto bíblico a un montón de gente que no entendía la Biblia. Y por otro lado también para el trabajo con niños. Hasta ese momento no había una traducción en español que estuviera orientada para que el público, que los niños o las niñas puedan comprender el texto. Y entender también que no es que simplifican, sino que utilizan recursos que hacen que sea más accesible. Por ejemplo, sacarles las voz pasivas o hacerlas bueno, ahí me estoy metiendo, pero las oraciones que son muy largas las cortan para que sean más fácil de entender, las nominalizan, esas palabras, el amor es sufrido, bueno, el que ama sufre, entonces bajo eso, que quiere decir lo mismo, pero lo digo en un lenguaje que se entiende, y que para mí me parece fantástico, porque esta es una pregunta que yo tengo. Cuando la Biblia se escribe, ¿no? Cuando, no sé, Marcos, vamos a tomar que es tu especialidad, escribe su evangelio. Él lo escribe de una manera en que esperaba que el que lo recibiera y lo leyera o se lo leyera en voz alta a los demás, esa persona que recibe el evangelio de Marcos, ¿lo entiende? ¿Es un texto fácil o es un texto muy difícil de decodificar? Especialmente Marcos es un texto absolutamente popular. Es decir, un texto que pudiera comprender una comunidad que muchos incluso es muy posible que ni siquiera sabían leer y pero que podían comprender que en la reunión comunitaria leían el evangelio en voz alta y podían comprenderlo perfectamente. Entonces, si yo como traductor tomo un texto que está destinado a ser comprendido, ¿no? Fácilmente. Y lo traduzco de una manera en que lo complejizo, porque uso términos difíciles, la concupiscencia, la propiciación, que no se entiende, que la gente, es decir, y obligo que la gente tenga que leerlo junto con un diccionario bíblico. Entonces, a mi criterio, eso es una mala traducción. Porque no estoy traduciendo el sentido, que era, este es un texto fácil. Si yo traduzco un texto fácil, difícil, no lo estoy traduciendo bien. De la misma manera que si el texto es súper complejo y yo lo simplifico demasiado, a menos que tenga una intencionalidad. Yo creo que la cuestión, para mí, tiene que ver con el uso que uno le va a dar a la traducción. Por ejemplo, no es que quiera discutir, pero... No, discutamos entonces. Pero digo, una traducción de las que se llaman literales, pongámosle nombre, las revisiones de Reina Valera, la Biblia de las Américas,
o la nueva Biblia de las Américas que salió hace poquito, son traducciones literales que para la exégesis del texto son necesarias, son muy útiles. Para estudiar el texto, para un primer acercamiento al texto, para un estudio bíblico a fondo. Eso significa la palabra exégesis. Entonces, para un trabajo un poquito más académico, o si uno quiere saber más o menos cómo funcionaban esos idiomas antiguos, están muy bien y son necesarias. Pero hay otros usos. La mayoría de la gente no lee la Biblia para eso. La utiliza para su lectura devocional, la utiliza para la predicación, la utiliza para la enseñanza, y yo cuando predico quiero que la gente entienda. Cuando enseño para que la gente entienda. Si la gente tiene que hacer un curso para entender lo que yo predico, o un curso para entender lo que quiere decir el texto bíblico, y ahí estoy alejando el texto de la gente. Pero a veces pasa como que si la Biblia es demasiado simple, el pastor se queda medio sin trabajo. Claro. Y me parece que, a ver, el rol del pastor es mucho más que explicar, sino es agregar, ¿no? Y aplicar y ayudarnos a comprender claro. Un montón de cosas culturales y demás, que no necesariamente solamente explico todas las palabras que ustedes no saben porque eso es muy difícil. Claro, ¿no? claro. Así que, pero es verdad, y cada Biblia tiene su uso. Exactamente. Y sí. es verdad que si está publicada por una sociedad bíblica, podemos confiar que es una buena traducción. Sí. De hecho, hoy es mucho más fácil incluso tener acceso. Cuando yo empecé a estudiar teología o estudio bíblico, era difícil llegar a, bueno, quiénes formaron parte del equipo de traducción. Como hoy, con la información que está disponible en la web, perfectamente uno puede saber cómo fue el proceso de traducción de cualquiera de estas versiones que estamos mencionando, cuál es el propósito, cuál es el texto base, claro, qué texto hebreo, qué texto griego utilizaron como base de la traducción. En muchas de estas versiones modernas de la Biblia, los equipos de traducción son mucho más amplios. Hoy, por ejemplo, difícilmente a alguien se le ocurriría que una traducción la haga una sola persona. Claro, uno dice, pero ¿y Cipriano de Valera o Casiodoro de Reina? Sí, es verdad, y lo que hizo fue enorme, pero hoy no se podría ni se debería hacer que una sola persona traduzca la Biblia completa. Y es un proceso tan largo que incluye tantas revisiones, tanto estudio profundo de los originales, se necesita un equipo. Y además gente que no solamente especialistas que conozcan los idiomas originales, que conozcan el idioma receptor, la cultura del idioma receptor. Un montón. Voy a leer algunos mensajes porque este programa se nos está yendo. Sé que nos interesa el tema, Pablo. Buenas noches, bendiciones de Dios para ustedes. Saludos desde Córdoba, nos dice Alejandro. Muy buen programa. Dice este mensaje, la versión católica de la Biblia, llamada Biblia de Jerusalén, es muy buena. ¿Qué opina el profesor de la Biblia latinoamericana? Y acá también me preguntan, ¿qué opinas de la BHTI? BHTI. Biblia, debe ser la traducción interconfesional. Veo que últimamente la usan mucho, nos dicen Mava e Irupé de Lanús. Irupé, sí, Mava no sé quién es. ¿Quién será? Debe ser Vale. Bueno, ¿cuál fue la pregunta? BHTI, nos preguntan por esa y nos preguntan también por la Biblia latinoamericana. Bueno, esas dos, hay, como decíamos antes, dentro de las ediciones católicas de la Biblia, porque a veces decimos, esta Biblia es católica, esta Biblia es evangélica. La Biblia es la Biblia, digamos, no tiene confesión. Hay equipos de traducción y hay editoriales que son, o fundaciones o sociedades bíblicas que publican. Hay traducciones de la Biblia hechas por fundaciones o por editoriales católicas que son muy buenas. El caso de la Biblia de Jerusalén es excelente, ha tenido varias revisiones también, ya van por la quinta. Es una traducción literal, es del estilo de las evangélicas, es del estilo de la Biblia de las Américas. Es muy buena traducción, pero es una traducción literal. No cualquier persona que lee español entiende ese texto. Y la Biblia Latinoamérica o la latinoamericana es
En el mundo católico fue algo parecido a cuando salió en el mundo protestante la versión Dios habla hoy. Es como una versión popular de la Biblia, hecha en el contexto latinoamericano, en la década del 70, y sigue siendo, por lo menos en Argentina, una de las ediciones más leídas en el mundo católico. Y es una versión popular. Esta pregunta fue de Jorge desde Valcheta, Río Negro. Me encanta porque es muy lindo saber que los están mirando de diferentes lugares del país. Es un tema ese también, las diferencias del español de España con el vosotros y todo eso. Y las del... Qué bueno tener una versión en el español de las Américas, que realmente una de las diferencias más grandes esta de la conjugación verbal, que a nosotros nos suena tan antiguo, y que ellos las usan, pero bueno, a nosotros nos crea cierta distancia, ¿no? Bueno, eso tal vez fue el cambio más grande que se dio. Por ejemplo, en la Reina Valera contemporánea, ya no utiliza el vosotros, sino el ustedes, en las en las versiones que se publican en América Latina. Y lo mismo hicieron con la Nueva Biblia de las Américas. Ya no se utiliza el vosotros, sino el ustedes, que para el lector latinoamericano es mucho más accesible. Sí, muchísimo. Sí. ¿Verdad? Bueno, nos pregunta Norma, dice, ¿qué versión? Perdón, dice, no, tenés que pedir perdón, Norma, con mucho amor te contestamos esta pregunta. ¿Qué versión me aconsejaría leer en un lenguaje fácil de entender, ya que soy una persona mayor y me cuesta interpretar o entender lo que me están diciendo, lo que dice la Biblia? Y ahí es un poco cuestión de gustos, pero para que sea un texto accesible, digamos, dentro de lo que es un mundo de las traducciones dinámicas, también hay como grises, ¿no? Nosotros lo planteamos en la teoría. Norma, dale una. Dios habla hoy, Norma, a mí me encanta, Dios habla hoy. Pasa que hoy es muy difícil de conseguir la versión Dios habla hoy. Es verdad. Entonces, la nueva traducción viviente es muy buena. La que se llama Palabra de Dios para Todos es muy linda también. ¿Esa es dinámica? Sí. Sí. Y la versión en lenguaje actual, perfectamente también. Perfectamente. Muy bien. Acá nos preguntan algo que es un poco específico de un pasaje de la Biblia, pero creo que viene al caso y es importante explicarlo. ¿Me podrían explicar Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, que habla de que nadie puede escribir, dice, sobre la Biblia, pero dice, nadie puede... ojo del que cambie un versículo de esta palabra, maldición caerá sobre su... Bueno, medio que estoy inventando, pero ¿sabes de lo que te estamos hablando? Sí. ¿De qué está hablando eso? Yo creo porque que no podríamos, en todo caso, no podríamos traducir nada porque siempre algo hay que cambiar, de lugar, de posición, de... Yo creo que en esos casos lo mejor es ver qué dice el texto, ¿no? Sí. Dice, 22, 18. Yo le advierto, estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea. Te perdono. Después la leo en Dios habla hoy, para que me perdones más. Yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Dios habla hoy, dice, a todos los que escuchen el mensaje de esta profecía, les advierto esto. Perdón, esto es lenguaje actual. Si alguien le añade algo a este libro, ¿a qué libro se refiere? ¿A la Biblia? Este texto, el libro de Apocalipsis, el autor del libro de Apocalipsis, todavía no tenía idea que el Nuevo Testamento se iba a conformar como una unidad de texto reconocido como texto revelado. Este versículo no está hablando ni de la Biblia, ni está, cuando habla de este libro, ni está hablando del Nuevo Testamento. Es un versículo que hay que comprenderlo en el contexto del libro de Apocalipsis, en donde esa palabra que se revela en el libro, no me quiero poner a predicar o a enseñar de este versículo de Apocalipsis, pero en donde ese mensaje debía ser escuchado, debía ser tenido en cuenta y debía ser obedecido. Pero no es un versículo que es como una especie de mandamiento para el traductor de la Biblia. Porque ya ni Reina ni Valera lo han cumplido. Exactamente, no, y en ningún idioma lo cumplieron. Imposible.
y me encanta porque en Apocalipsis es todo simbólico, pero eso no, eso hay que tomárselo literal. Sí. Me acuerdo siempre, una vez me pasó, estaba predicando sobre un pasaje y había leído la versión Dios habla hoy. Y una persona al final me agradeció, me dijo, vos sabés, Pablo, que es linda esa Biblia, pero a mí me gusta más la original. Claro, esa persona no sabía hebreo ni griego. ¿Qué me estaba diciendo esa persona? Me estaba diciendo el cariño que tenía por la traducción con la que había crecido, con la que se había formado, que era la versión Reina Valera. Y eso también me parece que es importante aclarar. La versión Reina Valera es una versión preciosa, en un español exquisito, absolutamente comprensible en el siglo XVI, pero que hoy al lector del siglo XXI, por más que haya actualizaciones y revisiones, puede hacérsele complejo. Pero tenemos que también tomar en cuenta que la versión Reina Valera fue la primer traducción al español del mundo protestante, pero no son los textos originales. Pablo no hablaba en vosotros, ni Marcos o los otros autores hablaban en español. Entonces ahí tenemos que ser cuidadosos de no sacralizar una versión por sobre otras. Tal cual, o eso es lo que se escucha en general. Hoy escuchaba algunas cosas a otros videos en YouTube y decían eso, ¿no? Cuando puedan, vuelvan a la Reina Valera 60, que es la más cercana al original. Y eso podemos decir. Cronológicamente, claro. O sea, claro, del siglo XVI, sí, en ese sentido, sí. Pero incluso, si volvemos a lo que nos explicaste primero del tema de la crítica textual y de los manuscritos, nosotros ahora tenemos versiones que están basadas en manuscritos, es decir, las nuevas traducciones están basadas en originales, manuscritos mucho más fieles al original, o lo más cercano que podemos tener que lo que tenía en su momento Reina Valera. Obviamente que eso también se incorpora en las revisiones, y me imagino, de la Reina Valera contemporánea. Y se incorporan en las notas al pie, no en la traducción. Ay, no te puedo creer. Porque las revisiones revisan la traducción. Si incorporasen estos nuevos manuscritos, le decimos nuevos, pero ya son de fines del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, que se descubrieron en esa época, pero son muy antiguos, si se incorporaran y se tradujera de vuelta, eso es una nueva traducción, ya deja de ser la versión Reina Valera. Entonces, en Reina Valera contemporánea lo que hicieron fue agregar muchas notas críticas, muchas notas al pie, que intentan explicar esas variantes. Claro, que dicen, por ejemplo, otros manuscritos dicen o agregan. Sí. A una pregunta que todavía no la hicieron al aire, pero me la hacen seguido, es más, me la hicieron la semana pasada, así que te la voy a hacer a vos, a ver cómo la contestas vos. En una época circulaba como un mensajito de WhatsApp, pero se escucha bastante que las versiones modernas no son buenas porque les faltan versículos. Y entonces, obviamente, si le falta es que alguien con mucha maldad se lo sacó y no podemos confiar en ellas. ¿Vos qué decís? Bueno, que no vean esos videos. A mí siempre me llama la atención que muchos de esos videos que hacen esa propaganda, me llama la atención la edición, el tiempo que le dedican, la música que le ponen. Hay como una producción para generar temor. Claro, las versiones modernas, en algún caso, les habrá pasado alguna vez leyendo el texto bíblico que, por ejemplo, pasan del versículo 44 al 46, y no sé, el 45 no está. Claro, el tema es que cuando se hizo la división en versículos, lo que se tomaba como texto, el texto de los idiomas originales, era el texto que se tenía en ese momento. El texto del siglo XII, del siglo XIV, del siglo XV, era ese texto el que se dividía en capítulos y versículos. Con la incorporación de todos esos manuscritos que vos mencionabas antes, encontrados en el fines del siglo XIX, principio del siglo XX, pero que son los manuscritos más antiguos, en el caso del Nuevo Testamento que hoy disponemos,
Eso hizo que el Nuevo Testamento griego se pueda revisar más a fondo y se pueda saber que no es que las versiones modernas le quitan versículos, sino que tal vez en la versión Reina Valera aparecían algunos versículos que no formaban, algunas palabras que no son muchas tampoco, pero que no formaban parte del texto original. Entonces, es una cuestión de la numeración del texto y de saber que el texto que hoy podemos reconstruir, que está más cercano a los 27 libros del Nuevo Testamento originales, no incorporaban esos versículos. No es que se los sacaron a las versiones modernas. Entonces podemos decir que las versiones modernas son incluso más cercanas por ahí no tanto de traducción, sino al texto, están basadas en los textos más originales que los que tenía Reina Valera, ¿no? En cierto sentido. Sí. Para no caer de nuevo, que es más original o menos original. Sí, porque claro... Pero sí. A ver, Casiodoro de Reina hizo un gran trabajo en su momento con los manuscritos que él disponía. Con el texto griego que él tenía. El tema es que el texto griego que circulaba en esa época era un texto griego reconstruido a partir de algunos manuscritos de la Edad Media. Hoy, el texto griego, que es la base de las traducciones modernas, es un texto griego que incorpora la totalidad de los manuscritos griegos que se encontraron. O sea que es un texto mucho más cercano a los originales que el texto griego que disponía Reina en el siglo XVI. Así que sin ningún temor se puede, al contrario, en ese sentido sí hay una mayor fidelidad. Exacto. Y eso está buenísimo, que la gente lo sepa, que se ha avanzado para bien, ¿no? A mí a veces me da un poco de risa este temor de que las versiones más dinámicas como que van a introducir herejías. Primero también aclarar que las diferencias textuales, como vos dijiste, tampoco son tantas, no son que en una dice que Jesús es Dios y en otra lo niega, no, son cuestiones menores, ¿no? Porque eso también trae como un poco de... Sí, claro. Ay, ¿cómo que hay diferentes? Pero también entender que las versiones modernas están ahí para que podamos entender mejor. Y ninguna herejía ha surgido de la Dios habla hoy o de la Nueva Traducción Viviente. Al contrario, son cosas que nos han ayudado a comprender mejor el texto bíblico. A mí me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente. Cuando estábamos traduciendo con mi esposo, ayudamos a un equipo de traductores nativos a traducir la Biblia a un idioma en el sudeste asiático. Y muchas veces hay que tomar ciertas decisiones exegéticas como traductor. Por ejemplo, te tiro una a ver qué pensás, pero vivir en Cristo. En nuestro idioma que estábamos ayudando a traducir, no podíamos decir vivir en Cristo porque la única interpretación posible a vivir en Cristo era vivir adentro y obviamente no funcionaba para toda la iglesia de Éfeso vivir adentro de Cristo. Entonces había que tomar una decisión de, bueno, ¿cómo vamos a traducir esto? Y la Nueva Traducción Viviente... siempre, es decir, después de mucho estudio y bueno, y esa muchas veces tomada decisiones que ellos también tomaron, que a nosotros nos encantaban. Porque siempre decíamos, a ver qué dijeron, qué hizo este equipo de traducción, porque eso nos servía a nosotros como traductores, ¿no? Vos sabés que nosotros, en la experiencia que tuve de un tiempito de trabajar con ese equipo de traductores sordos que están haciendo la traducción a la lengua de señas argentina, pasaba lo mismo. Nosotros trabajábamos con una versión, con la versión en lenguaje actual. Porque tiene esa flexibilidad que permite traducir a una lengua tan distinta al español como es, por ejemplo, la lengua de señas. Entonces, para la traducción bíblica, el chequear con traducciones dinámicas es fundamental. No podemos estar atados, porque además, incluso me animaría a decir que los lectores en español, no sé hasta dónde comprendemos la frase vivir en Cristo. La preposición en sí, hay que explicar un montón de exactamente. Sí. Para mí hay una cuestión también con este tema de las versiones que las nuevas generaciones no tienen menos problemas con esta cuestión. Los adolescentes, los jóvenes hoy están muy acostumbrados a leer la Biblia en las aplicaciones.
O incluso en la página web, cuando ponemos en Google un pasaje y nos lleva a una página siempre. Ver este pasaje en todas las versiones de español. Exactamente. Es mi cosa favorita. Entonces, es como que esas aplicaciones o esa página te ofrece instantáneamente una cantidad enorme de posibilidades de comparar. Entonces, hoy los chicos tienen esa aplicación en el celular, leen la Biblia ahí, y están acostumbrados. De hecho, hay una opción que hacen clic sobre un versículo y hay una opción que es comparar. Claro. Haces clic entonces, la comparación de versiones para las nuevas generaciones no es el problema de lo que significa tal vez para nosotros o las generaciones más grandes, que tal vez estamos más atados al libro físico, en donde comparar versiones significaba tener tal vez 7, 8 libros, Biblias abiertas sobre un escritorio. Hoy es un teléfono. No hace falta. ¿Hay algún peligro de comparar versiones y decir, bueno, elijo esta porque dice lo que más me parece que yo quiero decir? Sí, o sea, el peligro ese está, pero también está si leo una sola versión y entiendo lo que yo quiero que diga, ¿no? Ese peligro no está tanto en la versión, sino en el que lee. Tal cual. Se nos está acabando. Hay una pregunta muy interesante que nos están haciendo y por ahí cerrar con eso, pero dice también Irupe de Lanús, cuando comenzaste a estudiar en profundidad los textos originales de la Biblia, ¿te confundió o sacudió un poco todo lo que te habían enseñado antes? Y por ahí la podemos aplicar a esto de cuando comparas todas y ves que hay algunas diferencias. ¿Te tiene que sacudir la fe o te tiene que motivar a otra cosa? Yo creo que te ayuda a comprenderlo de una manera más profunda y más madura. Yo creo que es un desafío, te desafía, te desafía. Y como todo desafío, uno puede reaccionar de manera temerosa o de manera valiente. Yo creo que el mundo de la traducción bíblica es un mundo fascinante, un mundo hermoso, y que tenemos que animarnos a conocer la variedad de versiones sin temor a que eso nos ponga en juego la fe. Para nada. Creo que hay que darle para adelante sin temor, y si hay consultas, preguntar, amigos, líderes. Amigos líderes, acá Pablo. Y usar, ¿no?, los recursos, porque tenemos diccionarios, tenemos comentarios, hay un montón de cosas, y no hay nada, creo que seguramente es tu experiencia, por eso haces lo que haces, y la mía, hay pocas cosas más lindas que estudiar la palabra y descubrir. Para mí es como una arqueología, porque cuanto más uno la estudia, más descubre y más... bueno, dice la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios, más fe tenés, más te vuela la cabeza lo que es, lo que es Dios obviamente y Jesús, y lo que es este libro, que es una cosa de locos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vale la pena estudiarlo, vale la pena aprovecharlo. Si pudiéramos resumir el mensaje de este programa, ¿qué dirías? Que hay que animarse a leer la Biblia, primero leerla. Sí, por favor. Leerla. En la versión que les guste. Que quieran. Y el segundo paso, perderle el miedo a comparar, sin problema. Muy bien. Muchísimas gracias, Pablo, por esta conversación. Se me fue re rápido el programa. Hay más preguntas que después, bueno, las leeremos. Prometo que las vamos a leer entre nosotros, pero bueno, quedarán para contestarlas en otra oportunidad. Muchísimas gracias por venir. Gracias por compartir todas las cosas que sabes, y bueno, Dios quiera que este programa le haya servido ahí donde están, que se animen a abrir la palabra, a compararla, a leerla en cualquier versión, especialmente en las versiones nuevas, agrego yo. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.